Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, la situación geopolítica sigue en el foco en el Medio Oriente después del ataque iraní de la semana pasada a Israel. Y como hemos visto en los últimos años de estos enfrentamientos, se derivan situaciones diversas que repercuten en todo el mundo, en lo económico y en lo social. A pesar de que según los analistas este era un ataque que se veía venir e incluso estaba advertido por los Estados Unidos, bueno, la verdad es que los mortales como yo no esperábamos un episodio tan provocativo en este momento en el que ya sabemos que los ánimos estaban muy caldeados. Según los medios informativos, Israel interceptó un 99% del ataque compuesto por 120 misiles balísticos, 30 misiles de crucero y aproximadamente 170 drones. Los drones llegaron primero para saturar las defensas israelíes, pero los escudos de defensa lograron interceptarlos. Mientras los iraníes celebraban en las calles de Teherán el ataque, los israelíes advirtieron que esta agresión no se quedará así. Creo que es la primera vez que Irán ataca a Israel en su propio territorio y no lo hace a través de sus aliados como es usual. Bueno, aunque se supone que la causa de este ataque fue precisamente una represalia al ataque israelí del consulado iraní en Damasco, perpetrado a principios de abril, pero fíjense que no fue directamente en Irán. Bueno, pero analicemos esta escalada de violencia en la zona y cómo puede influir en las distintas latitudes. Para esto tenemos como invitado al doctor Daniel Chamorro. Daniel Chamorro es analista internacional por su experiencia como diplomático en distintos países y profesor universitario y funcionario público en distintos ministerios. Daniel, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Daniel, quizás pudiéramos iniciar este conversatorio preguntándonos por qué Irán ataca ahora y cuál es la posibilidad de que una de las dos partes vuelva a atacar y se desarrolle una escalada de violencia que ya no se pueda parar. Hombre, conociendo la mentalidad árabe del ojo por ojo y diente por diente, exacto, que no es solo árabe, es una mentalidad de toda la zona y que viene desde la Biblia y de libros anteriores y del Corán también. Pues era normal. Ya había habido el tema del Soleimán Jomeini, que ya se lo habían cargado, que era el gran director de la defensa iraní y de los ataques a Israel. Y eso fue el golpe más fuerte que fue para ellos, porque era una personalidad que, aparte de su valor político y estratégico, es que era una persona muy popular en Irán. Era un gran personaje en Irán. Entonces, desde entonces ya el tema se había enconado, porque el enfrentamiento viene de muy lejos. Tenía que hacer algo. Y en ese momento, cuando además Israel les da el golpe en el consulado en Bagdad y mata a la cúpula, o sea, al segundo y al tercero probablemente de ese mismo grupo, que es el grupo más efectivo del ejército iraní, pues tendrían que hacer algo, evidentemente. Y entonces se les ocurrió esa solución, que ahí sí que hay que analizar. ¿Por qué mandan esa solución de enviar primero los drones, que es como avisar? Es decir, os envío las avispitas, después ya veré a ver si os mando el león. Entonces, hay que interpretar eso como que lo hicieron para avisar, para no causar daños mayores. Hay que interpretarlo solamente para que bloquearan el domo de hierro y cuando llegaran los misiles de crucero, que son los más efectivos, y los balísticos, ya no tuvieran esas defensas. Es difícil de interpretar eso. Ahí cada uno interpreta según su conveniencia. Los israelíes dicen que no, que era una estrategia de combate y que no lo hicieron para avisar. Los iraníes dicen que no querían tampoco hacer tanto daño, sobre todo ahora que están esperando la respuesta. Porque claro, este es un juego de entradas y salidas que no tiene fin. Este juego de las represalias, el juego de la venganza, no tiene fin. Podrían estar así eternamente, mientras no se destruyan. El tema ahí es que Israel tiene un territorio muy pequeñito y un ataque, si se produce algún ataque nuclear, desaparece con una sola bomba. Y aunque Israel puede tener entre 12 y 14 bombas atómicas según el Military Balance, y Irán probablemente no tiene ninguna, si no se la ha vendido o se la ha prestado a alguno de sus aliados, que todo puede ser, tal y como está ahora mismo de confuso el panorama general, pues con una sola bomba acaban con Israel. El problema es que acaban con Israel y con los palestinos también. Sí, por la estrechez del terreno, la estrechez del territorio, y que además no tiene profundidad de campo. Ahí se acaba, está el mar. En cambio, Irán es un país grande, con una población enorme,
donde una o dos o tres no acaban con ellos. Ese es el tema. Si nos Entonces, ponen el mapa para sí. ver más o menos cuál es la geografía de todo eso, aquí tenemos atrás el escudo antimisiles de Israel que explica pues cómo neutraliza primero los drones y luego los misiles de crucero y balísticos. Y aquí también tenemos parte de cómo sería este lanzamiento, pero queremos el mapa también. Sí, esto que explicas, bueno, aquí tenemos uno de los mapas donde se ve la distancia que recorrieron estos artefactos entre misiles de crucero y balísticos y drones, creo que son 1.600 kilómetros. Y fíjense lo que Daniel Chamorro apunta, que Israel es muy pequeño. No es lo mismo, pues, tirarle una bomba atómica o incluso un misil a Israel que tirárselo a Irán o Irak. Miren los tamaños de los otros países que son muy grandes. Daniel, continúa y háblanos un poco de estas asociaciones. Vimos que Arabia Saudita está más o menos del lado de Israel en este momento. Sí, más que del lado de Israel, es que está en contra de Irán. Exacto, Irán es su enemigo histórico. O sea, sí, ese es un enfrentamiento histórico que viene de épocas muy anteriores. Entonces, el enemigo los amigos de mi enemigo son mis enemigos, eso es así. Sí. Entonces, aprovecha esa ocasión. Por otro lado, la gestión que en su momento hizo Trump de llegar a los acuerdos de Abraham, de llegar a un acuerdo para que se reconociera a Israel por parte de Marruecos, Arabia Saudita y otra serie de países, ahora ha dado sus efectos. El efecto quizás más sorprendente es que Jordania haya participado en el bloqueo de alguno de esos regalitos que les mandaba Irán a Israel. Eso es de lo más sorprendente. Y probablemente desde Arabia Saudita también se le ha dado información de inteligencia sobre movimientos, sobre los desplazamientos, sobre los movimientos de armas y de equipos dentro de Irán. Entonces, ha operado objetivamente como un aliado de Israel. ¿Tú crees entonces que estas alianzas que se lograron en los acuerdos de Abraham están vigentes todavía? Porque se dijo que estaban muy maltratadas después de... En efecto, pero sí. la prueba es sí. Jordania sí. parando los misiles o ayudando a parar los misiles de Irán contra Israel. Hay que tener en cuenta también, si se ve el mapa, es que claro, los regalos pasan por encima de la cabeza de los jordanos y por encima de las cabezas de los sirios. Si nos ponen el mapa de nuevo. Los iraquíes. Entonces, claro, tampoco deben estar muy contentos porque si la tecnología falla, y falla con frecuencia, le puede caer encima de la cabeza de ellos. Es tirar piedras teniendo gente por medio. Y el problema es que hay gente por medio. Es como las policías de países sin preparar que se dedican a pegar tiros en la calle y en vez de matar a los delincuentes que van por delante, matan a los que andan por medio, que no tienen nada que ver. Pues es ese problema, es que esos países tienen que hacer algo también para defender su techo, ¿no? Fíjense aquí en el mapa cómo estos artefactos se tiran desde Irán y pasan por Irak, pueden pasar por Siria o pueden pasar por Jordania. Claro. Y fíjense que también los de Yemen, aquí se supone que pasan sobre el Mar Rojo, pero también podrían pasar sobre Arabia Saudita. Claro, es que ese es el tema. Al final el tema es seguridad. Es la seguridad. Y segundo, es que en Israel no solo viven los israelíes, viven los palestinos. Claro. O sea, que eso puede caer sobre la cabeza de los palestinos exactamente igual. Sí, claro. Ese es el tema. Entonces, es una guerra compleja, verdaderamente aquello es un nido de alacranes. Y por ejemplo, en Yemen, los hutíes, bueno, ahí vimos que también desde ahí se lanzaron también. El Líbano, ¿cómo se ha comportado con Hezbollah en este ataque? El Líbano, el problema es que tiene dentro a Hezbollah. Hezbollah es un virus que tiene dentro, lo desde hace mucho tiempo. El Líbano dejó de ser un Estado realmente independiente y realmente soberano hace mucho tiempo, desde que las milicias iraníes, las milicias de los otros países de Siria, de Irak y demás, operan allí como Pedro por su casa. Una pregunta, Daniel. Hace unos 10 años, que no es tanto, se decía que el Líbano era un país que funcionaba muy bien con todas estas religiones y vamos a decir estos movimientos sectarios. Entonces no era cierto. No, Líbano fue un gran centro comercial. O sea, Líbano, cuando obtiene la independencia de Francia, fue un gran centro financiero muy importante. De hecho, el capital de todos esos países y el dinero negro
estaba en Líbano. Líbano era una ciudad muy agradable para vivir, gente civilizada, se entendían perfectamente los maronitas, los drusos, los árabes, los musulmanes, y se entendían razonablemente. Es un país tribalizado. Entonces había un equilibrio de tribus donde los gobiernos había unos turnos entre los gobiernos y funcionaba razonablemente. ¿Y cuándo se rompió este equilibrio? Cuando empiezan los problemas entre Israel, Egipto y Israel y los países árabes. Pero entonces, ¿de qué año hablamos? Porque eso pasó hace mucho. Claro, hace ya 20 años. Por eso. Hace 20 años, o sea, hace 20 años ya está atomizado. Se vino abajo. De todos modos, ahora mismo en Líbano se vive mucho mejor que en cualquiera de los países de la zona, con mucha diferencia. Sí. Y hay un ambiente mucho más tolerante que en cualquiera de los países de la zona. Precisamente por ese equilibrio tribal que tenían, en que siempre los gobiernos había parte de cada uno de ellos. Y en realidad eran acuerdos entre los jefes tribales que se repartían de alguna manera los ministerios, el gobierno y demás. Líbano es un país que el problema es que está colonizado por milicias de los otros países y está comiéndose los problemas de los otros países. Líbano podría perfectamente ser un país, una Suiza en aquella zona, y lo fue. El problema es que esa guerra está afectando a todos. El problema de Israel y los palestinos y demás está afectando a toda la zona, está desequilibrando toda la zona. Y como todo enfrentamiento, pues al final los que pagan las consecuencias son, como se dice siempre en las guerras, la primera víctima es la verdad y la segunda la inocencia. Sí. Y ellos ahí representan la inocencia. Sí. La verdad, ya desde que la prensa es como es, que en realidad es una mediocracia, ya no es tan inocente, pero bueno. Las autoridades del Líbano no tienen ahora mismo la capacidad de parar esta entrada. Ninguna. Líbano es un país que tenía un ejército modestito, porque era un país civilizado que entendía que no lo necesitaba, pero después ya se han encargado, y tanto Israel como el resto, de que no lo tuviera. Y después las milicias son las que ahí campan por sus respetos. Las milicias, sobre todo la milicia chií y los grupos de Irán, exactamente, esos son los que realmente... ¿Cuál es la influencia de Irán en el Líbano ahora mismo? Las milicias. Pero va, o sea, lo está tomando. Sí, es que lo que ocurre es que no toman físicamente el territorio porque no lo necesitan. Lo que necesitan es tener ahí ese grupo para tener a Israel amenazado. Y ese es el tema. Esas son las milicias que están en el borde. Por eso ahora mismo Israel está en la frontera norte luchando con esas milicias. En su propio territorio oeste, con el problema de Gaza. De Hamas, pero que Hamas en realidad lo creó el propio Israel para combatir a la autoridad palestina. Y ahora eso es importante señalarlo. Les ha salido mal. Sí, total, que la autoridad palestina es mucho más razonable que lo que es Hamas ahora. Es más razonable porque tiene más experiencia, tiene más tiempo y se comporta teóricamente de otra manera. Entonces, yo tuve ocasión de conocer a mucha gente, muchos estudiantes que la autoridad palestina mandó a España a estudiar en la Academia Diplomática Española, que en aquel momento dirigía yo, para preparar diplomáticos palestinos para Iberoamérica, precisamente. Como yo había hecho casi toda mi carrera en Iberoamérica y estaba en ese momento director de la Escuela Diplomática, mandaron un grupo de palestinos durante 2 años para prepararlo. Y estuve preparándole durante 2 años, por cuenta de la Unión Europea, que era la que pagaba ese programa, era un programa de cooperación. Y la mitad de los estudiantes eran mujeres. Muchachas, gente muy joven, estamos hablando de muchachos entre 20 y 30 años. Y eran gente educada, correcta, con un comportamiento absolutamente europeo, por decirlo de alguna manera, que no es nada de lo que uno espera de esa zona. Y la verdad es que todos ellos tenían sentido común en los razonamientos sobre los trabajos que hacíamos y demás, operaban con un sentido de culto, preparados, sabiendo lo que decían, sin agresividad ninguna. Yo me sorprendí mucho de conocerles. Esa era la gente que venía de la parte de la autoridad palestina. De los de Hamas no conozco ninguno, a lo mejor son iguales, pero yo no los conozco. Sí. En la literatura sobre Israel y Palestina, leemos muchísimas, son historias noveladas, pero tienen algo de verdad, como israelíes y palestinos se llevaban bien históricamente. Y estas guerras son las que avivan este sentimiento, porque es que provocan pues que salga lo peor del ser humano. Entonces, lo que se está haciendo es separando cada vez más estos pueblos. Sí, es que son lo mismo. Usted no ha visto esas narices. Sí, son los mismos. Son semitas y cananeos. Sí. Son semitas cananeos, todos ellos. El problema es que la gente no lee historia y la mitad de los problemas que tenemos en este mundo es que la gente no conoce la historia, ni la suya ni la de los demás. Sí. Son semitas cananeos exactamente igual. Volvemos a lo de siempre. Ese problema lo crean los ingleses con la historia de la declaración de Lord Balfour. Sí. Eso no había ese odio. Y segundo, es que ahora mismo la mayoría de los israelíes o son rusos, hay montones de rusos, ¿sí? Rusos que son, quiero decir,
judíos rusos, otros eran judíos alemanes quedaron muy poquitos, desgraciadamente, y los otros son europeos puros. Entonces, realmente, ahí los semitas verdaderos en este momento, la mayoría son los palestinos, Wow. semitas cananeos. Lo que pasa es que hay que estudiar historia. Hay muchos judíos rusos ahora, entonces, como Sí, de señalas. Rusia y de los países de la zona de la antigua zona soviética emigraron muchos. Sí, de la antigua Todos los zona que pudieron, sí. soviética, sí. Entonces, de origen ruso hay muchos. La situación en Yemen, Daniel, donde vemos que también tenemos los hutíes, por ejemplo, Sí. y ha habido ataques en este momento desde Yemen. ¿Cuál es la verdadera situación? Porque Yemen es un país en guerra. Porque está dividido, esa zona está dividido entre pro Arabia Saudita, pro Irán. Y está la maldita religión. Ahí está el problema de que unos son chiites, los otros son sunitas. O sea que Y está entonces, totalmente dividido Yemen claro, sí, en sí, sunitas y sí, chiitas. sí, ese es el tema. Entonces, Pro Arabia unos- Saudita, pro claro, y Irán. entonces la lucha es proxy entre Arabia Saudita e Irán a través de Yemen. Como siempre, ¿usted ha visto alguna vez que los Rockefeller se peleen en su entre ellos? propia No, casa. lo mandan a los hijos de los otros, Sí, claro, naturalmente. Entonces, las peleas son proxy por estos pequeños países que son los que ponen los muertos. Y es bueno explicar que el concepto de la guerra proxy es justamente ese, que no se pelea en su propio territorio, y por eso nos asombra que en este momento Irán haya atacado directamente a Israel y no lo haya hecho a través de, bueno, como se dice, vuelvo a repetir el concepto de estas guerras proxies, que es en territorios de otros, como es Yemen en Claro, este caso. es que claro, es más fácil que la pelea se monte en el bar de al lado que no en tu bar. Claro. Ese es el tema Tus siempre. muertos no, Claro, son, no son los tuyos. No son los mismos, Exacto. exactamente. Es aquello que le decía que decía cuando se ataca a los cátaros en el último momento, en la guerra contra los cátaros, y le preguntan al comandante, es que en ese pueblo, en el último pueblo donde estaban los cátaros refugiados, ahí hay cátaros y hay gente que no son cátaros. Y dice, mátelos a todos, Dios reconocerá a los suyos. Dios mío. Pues Y eso es bueno sí. explicar que los cátaros eran, ellos le llamaban una secta porque no tenían exactamente los mismos principios religiosos que el catolicismo puro. Era un tema sobre la identidad de Cristo Sí, y, sí. y alguno de los dogmas, a los dos dogmas de la Iglesia Católica. Ajá, exactamente, del sí. Espíritu Santo y de Pero que es humano y que es divino. una contestación muy propia de la irracionalidad de la guerra. Cuando nos entramos en la irracionalidad de la guerra, ya se acabó. O sea, el sueño de la razón produce monstruos. Y las esos guerras monstruos son esos. religiosas eran totalmente irracionales. Y siguen- de hecho, y siguen estos siendo. son guerras Religiosas, también claro, religiosas. y siguen siendo. Volvemos a lo mismo. Fíjense que son irracionales, vengan de la religión que vengan. Por eso son tan peligrosas. Fíjese que últimamente cuando se habla incluso en Ucrania de estos temas, ya empieza a salir el tema de que la iglesia ucraniana, que es ortodoxa, igual que la rusa, Sí. dice que se quiere separar de la iglesia rusa, Dios y a mío. Putin no le ha gustado eso mucho, porque Putin se está apoyando obviamente mucho en la ortodoxia como elemento de penetración en el sector civil, ¿no? Aparte del sector político. O sea que la religión lo pervade todo. La religión Fíjate lo que son pervade la misma iglesia y están pidiendo Es la separarse. misma, está ¿Y pidiendo bajo qué separarse. base entonces se separaría? Bueno, pues que la autoridad central ya no sea la autoridad del Cyril, el ruso, sino que sea una que se busquen ellos. Igual que Enrique VIII cuando se quiso separar Lo mismo. de la reina española, de Catalina, y casarse con Ana Bolena. Pues lo mismo, se separa y que se nombra el jefe Pero de su fíjate que en propia esos iglesia. casos ellos sabiamente buscan algunos principios que le den razón de por qué separarse. Principios que son teóricos más bien. Claro, el papel lo aguanta todo. El papel lo Lo aguanta aguanta todo, claro. Cada uno, según sus intereses, inventa alguna historia o una historia u otra según le convenga. Pero es que lo raro es que la naturaleza humana, precisamente por ignorancia de las masas, permite que esas cosas ocurran y que la voluntad o el capricho de dos dirigentes condene a la muerte a cientos de miles de personas. Y no solo a la muerte, sino al retraso, a la ignorancia, al dejar de invertir donde hay que invertir, que es en sanidad, en educación y demás, para seguir invirtiendo en juguetes siniestros. Ese Pero es el fíjate tema. que uno de los no son commodities, pero uno de los puntos de bolsa, o sea, inversiones en bolsa que más dejan son precisamente las armas. Claro, es que Después de lo que es los tech, que son computaciones Sí, sí. Y petróleo, y eso viene armas. Sí, sí. De manera Medicina, que- la medicina también deja mucho la Sí, farmacia. la medicina. El negocio de la farmacia medicina. es otro negocio Bueno, terrible. algunos incluso vinculan el negocio de las armas con el de las medicinas, porque mientras más quedan heridos y mueren, pues más medicinas sí. se Sí, compran. no, Triste, y ¿verdad? El negocio del COVID. El COVID ha hecho que las acciones de las grandes compañías
químicas y demás se ha disparado de una manera brutal. Y ahora mismo el aparato militar industrial, tanto en Estados Unidos, que es el básico, como en algunos países de Europa, se ha disparado de una manera enorme, porque claro, ahora se está invirtiendo en eso en vez de invertir en lo que hay que invertir, que es en sanidad, en educación y todo lo demás. Una cosa tristísima y deprimente, pero es la naturaleza humana, es lo que somos, ¿no? Ahí, yo no sé si en alguna ocasión he hablado con ustedes de ese asunto. En el tratado inicial de la UNESCO, en la exposición de motivos, explica que la UNESCO, que quieren dedicarse a la cultura y demás y a la ciencia, dice, puesto que es en la mente humana donde nace la violencia y el espíritu de la guerra, es ahí donde hay que combatir la guerra. Y ese es el origen de la UNESCO y está en la Carta Fundacional de la UNESCO. ¿Sí? Y está perfectamente explicitado, ¿no? Por eso, cada dólar que se gasta en armas y no se gasta en educación es una nueva guerra que provocas. No solo por las armas, sino por la falta de educación. Tú sabes que también yo le tengo mucho miedo a las masas, que tú los mencionaste ahorita, porque las masas cuando se enarbolan no piensan y se crean movimientos, marchas. De hecho, es como, bueno, ayer grababa yo un programa de personas que estudiaron en el Japón y decían que cuando llegaron con tantos movimientos telúricos se paraban dispuestos a irse corriendo y veían que nadie se movía y se quedaban tranquilos. Imagínense cuando todo el mundo sale corriendo, ¿qué pasa? Se mueren más que si se hubieran quedado, claro, si el sismo no tumba el edificio. En las masas, cuando hay masas juntas... Incluso en los grandes incendios, en discotecas, en grandes locales, muere mucha más gente asfixiada y pateada, aplastada por la muchedumbre que intenta salir por las puertas que por el fuego en sí, que por el fuego y el humo, que en realidad en un incendio lo que te mata es el humo, que por el fuego y el humo. Pero imagínense cuando también a estas acciones de masas los mueve la ideologías que ellos no entienden generalmente. En realidad ni siquiera son ideologías, son acciones irracionales, empujadas por tribales, por el propio entorno y demás. Las matanzas en la India entre musulmanes e hindúes están ahí, una cosa absurda, gente que ha convivido normalmente. Aparte de que, claro, se hizo una separación artificial en esos países, entre Bangladesh, la parte musulmana de la India y la parte no musulmana, y ahora se están pagando las consecuencias, claro. ¿Cómo están las relaciones con Cachemira? Pues ahí lo de siempre, cada día, un día hay un policía que le da un palo a otro de los hindúes, al día siguiente hay un tiro y tal. Lo mantienen controlado porque los dos son potencias nucleares y son países muy grandes. De hecho, la India ahora mismo tiene más población que China. Sí, entonces se cuidan. O sea, los grandes no se pelean mucho, procuran no pelearse porque saben que el otro les puede hacer daño. Prefieren pelearse con los pequeños. Bueno, se dice que las armas nucleares, más que una arma para atacar, son un seguro de vida. Hasta ahora lo han sido. Bueno, ojalá que sigan siendo. El principio de destrucción mutua asegurada, que es el que estuvo de moda en la época de la Guerra Fría, el principio de destrucción mutua asegurada, en efecto, garantizó que no se produjera un conflicto nuclear real. Pero ¿hasta cuánto durará eso? ¿Cuándo se producirá un accidente? No, y además, ¿de quién depende? ¿De una sola persona puede depender? ¿De dos personas? ¿De un consejo? ¿Cuál es la garantía que tenemos? Bueno, ayer apareció una noticia de que el individuo, el coronel, que lleva el maletín con las claves y tal, había aparecido muerto en su casa, o no sé qué había pasado. ¿Ah, sí? Sí, una cosa de locos. Y que entonces el maletín estuvo todo ese tiempo pues allí junto a un charco de sangre, apareció en un charco de sangre en su casa. O sea, una cosa de locos. El mundo es de locos, es que estamos en un mundo de locos. Habría que hacer otro libro. En vez del que escribió Erasmus, del elogio de la locura, era el elogio de la razón y del sentido común. Pero eso no es más escaso. Que es más escaso. Porque es más escaso. Claro. Ahora bien, Daniel, ya nos vamos a ir a la pausa, pero siempre ha sido un mundo conflictivo. Lo que pasa es que ahora tenemos más noticias, estamos más globalizados y las armas son mucho más letales. Claro. Es que no es lo mismo con una espada que con un botoncito. Claro, además, el botoncito tiene la cosa de que psicológicamente no ves la sangre de al que matas, ni ves su cara de horror. Lo que ocurre es que tú tocas un botón lejos y después te tomas un café. Y allá lejos, ¿qué pasa? Tú ni te enteraste. Claro, te enteras por la televisión, qué bonito. Ni te enteraste. Qué bonito. Juegos de guerra. Sí, juegos de guerra. Como estas series que hay ahora de Juegos de Tronos, donde uno ve todas estas intrigas. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato. Amigos, Daniel Chamorro nos acompaña en esta entrega de hoy. Hablamos de
análisis geopolítico del Oriente Próximo. Daniel, hablamos ya de que Arabia Saudita, de que estos acuerdos de Abraham se han mantenido hasta cierto punto, que aunque estaban deteriorados por todos los ataques de Israel a la Franja de Gaza, sin embargo también el hecho de que estos artefactos pasen sobre su territorio influye en que ellos sean más cautos, vamos a decir, estos países. Si nos ponen el mapa, vemos de nuevo que todos estos misiles, drones, misiles de crucero y balísticos pasaron por encima de su territorio. Entonces, me pregunto yo, estos aliados, Estados Unidos primero, también qué papel juega la Unión, papel juega la Unión Europea, y nos vamos al hecho de que no lo hemos hablado de el barco que interceptaron los iraníes conjuntamente con estos ataques, que era un barco de propiedad de Israel, pero que estaba alquilado a una compañía italiana. Entonces esto también involucra hasta cierto punto a la Unión Europea en este conflicto. ¿Y cómo se reaccionará al respecto? También ya vimos muchísimos otros barcos interceptados en el Mar Rojo, lo que provocó un encarecimiento de las materias primas, del petróleo y demás. Bueno, aquí tenemos justamente el Mar Rojo, y ahí en el estrecho donde frente a Eritrea, donde había unos yemeníes, como decimos en República Dominicana, acechando. Acechando, sí, es que los hutís, que son justo los que están junto al mar, si lo veis ahí en el mapa, son proxies de Irán. El barco era un barco de bandera portuguesa, sí, de bandera portuguesa, propiedad de una compañía italiana, y el dueño de la mercancía era un prominente financiero israelí. Ah, el dueño de la mercancía era el israelí. Un prominente israelí. Ah, pero entonces eso estuvo muy bien estudiado. Yo pensaba que era el dueño del barco y que la mercancía era italiana. No, el dueño del barco es italiano, la bandera es portuguesa y si yo no estoy equivocado, puedo estar equivocado. Sí. Entonces, los servicios de inteligencia, probablemente de algún otro gran país, quizás de Rusia, están funcionando muy bien y les explican perfectamente qué barcos hay que atacar, cuáles no hay que atacar. Los rusos. Y está muy bien. Hay un Estado Mayor que estudia eso con precisión. No es que ellos atacan el primer barco que pasa por ahí. ¿Y quién es ese Estado Mayor? Cuando yo hablo de Estado Mayor, quiero decir un equipo de gente que está ayudando evidentemente a Irán en este tema. ¿Quién son sus apoyos? Pues evidentemente, por ejemplo, Siria, Irak, tienen alguna base de Rusia ahí. Los servicios de información del eje de la resistencia, que es como se autodenominan ellos, evidentemente están apoyando bien con información y con inteligencia. O sea, no se está haciendo eso a lo loco. ¿Qué tanto lo está apoyando Rusia? Bueno, Rusia está muy ocupada en sus temas, pero pasar inteligencia a sus aliados, eso se hace por sistema, porque los servicios de inteligencia se entienden entre ellos. Ellos no se pelean. Los servicios de inteligencia se llevan muy bien. Si usted vio el otro día, no sé si recuerdas que te comenté la entrevista de Tucker Carlson a Putin, cuando al final se va a ir y le dice, hombre, me gustaría llevarme conmigo y tal para volver en triunfo a Estados Unidos a uno que vosotros acusáis de espía, que es un periodista muy jovencito, que Rusia le tiene detenido como espía, porque por lo visto estaba cerca de unas instalaciones que no debería estar, o sea, estaba donde no debía estar. Y a ver si me lo dejas que me lo lleve. Y dice, no, eso los servicios de inteligencia entre ellos ya están negociando y ellos lo arreglarán y tal. Eso no lo podemos nosotros resolver, hay que dejarles a ellos, hay que dejarles que actúen los profesionales. Le decía, los servicios de inteligencia entre ellos no se abren la cabeza. O sea que son un servicio de inteligencia hasta cierto punto diplomático. Claro, sí, exacto, es un servicio diplomático. Son diplomáticos. Sí, es que yo no creo que haya mucha diferencia entre unos y otros, sí. Sinceramente, ahí está el mapa. Ahí está el mapa que se ve muy claro, porque como tiene los países en colores. Este es el tema. Entonces, están bien informados, saben lo que hacen. De hecho, ahora mismo la discusión en la doctrina es, ¿Irán quiso o no quiso realmente que eso explotara y que les dieran la cabeza a los israelíes? Porque además Irán tiene que saber que si eso se desvía unos metros, a quien ataca es a los palestinos. Claro. Y que en Israel vive mucho palestino. Y viven árabes que tienen nacionalidad israelí. O sea, que es que eso es espantoso. Toda esa situación es realmente espantosa, es kafkiano, todo ese enredo.
Entonces, yo pienso que ahí Irán, primero, es un país que es 3 veces mayor que España, un país de 1,5 millones de kilómetros cuadrados casi, si no me equivoco. Israel es una cosita pequeña que cualquier cosa lo acaba. Cabe muchísimas Claro, veces Irán. exactamente. Entonces, por eso, aunque dicen, no, es que Israel tiene una potencia nuclear muy superior. Sí, pero no sabemos qué potencia nuclear puede tener Irán que se le haya sido cedida por alguno de sus O aliados. sea que no es que Irán sea muy vulnerable. No es muy vulnerable Irán. Irán es un territorio enorme, montañoso, donde además la concentración de población está en ciertos espacios, el resto no. Donde tienen ahora desde que vieron lo que le había pasado a Irak, que le habían destruido sus instalaciones nucleares con un ataque quirúrgico por parte de Israel hace muchos años, aprendieron la lección y ahora lo tienen metido en medio de las montañas, en lugares muy aislados. No es fácil, no es fácil. Esto estará Y está localizado lejos. por esos servicios de inteligencia. Sí, claro que los tienen localizados. El problema Pero es que no está es fácil localizado, llegar como pero está quiera. metido en una montaña a 500 metros bajo tierra y demás, pues pasa como cuando se intentaba combatir en Afganistán a las guerrillas que estaban metidas en unas cuevas que tenían una profundidad enorme y tenían que lanzar unas bombas de profundidad que pudieran destruir todos esos canales, y no era fácil. O sea, es que el problema es que hemos llegado a un nivel de odio, de preparación militar absolutamente sorprendente. ¿Usted se imagina ese dinero, esa inteligencia y esa insistencia dedicada a investigación médica, por ejemplo? O ¿Qué investigación tanta falta espacial? hace? Es que es todo demencial, es un mundo de locura, ¿no? Es bueno, la definición de historia, aquella que hacía Shakespeare, que decía: el mundo es una historia de ruido y furia contada por un idiota. Pues es que es exactamente eso, una historia de ruido y furia contada por un idiota. Eso es lo que es. Sí, porque es que no tiene sentido. Claro, no tiene sentido ninguno, ninguno. Y no beneficia a nadie, ¿no? Puede beneficiar a 4 desalmados que controlen el mundo financiero, el mundo pues, que hablábamos antes del complejo militar industrial o de la industria farmacéutica. Pero a la humanidad como si no, a la humanidad como si es intolerable lo que está pasando. Y sorprende, a mí me sorprende que no haya una reacción, un movimiento masivo por la paz, sobre todo cuando estamos parasitados por una serie de ONGs que supuestamente hacen tareas muy importantes en favor de ciertas minorías y tal. Y este tema tan importante, ni en Ucrania, ni aquí, ni en ninguna parte, no se produzcan movimientos masivos de resistencia. Es verdad, ¿eh? Es algo realmente sorprendente. Ahora, es que esas ONG yo no les veo la función, ¿eh? Yo no les veo la verdadera función, es existir por existir, porque es que no les veo que llegan a ningunos resultados realmente. Verá, el personal que he conocido en las ONGs es individuos que antes trabajaban de auxiliares administrativos en una empresa vendiendo lápices y bolígrafos, resulta que aparecen con sueldos de gerentes en unas ONGs donde los gastos de administración superan casi el 30%, el 40% de los fondos que se recaudan, y en realidad son agencias recaudadoras de fondos, incluso a veces contratan empresas que se dedican a conseguir patrocinios, y ellos 4 o 5 se ponen sueldos absolutamente espectaculares. Con mucho respeto, por supuesto, para las ONGs que sean serias, Claro. que tengan limitados sus gastos de administración a un porcentaje razonable y creíble, pero que en eso hay un fraude infinito y colosal. Claro que hay un fraude infinito y colosal. Mira que tú has trabajado con muchas ONG en Claro, el por el mundo. trabajo, conozco a muchos de ellos personalmente, y hay algunos muy serios, ¿eh? Yo recuerdo aquí, una de mis experiencias más agradables cuando trabajé aquí, es una ONG que se llama Medicus Mundi, que trabajábamos aquí y íbamos por los batéis, pues vacunando a los niños, viendo qué medicinas se necesitaban, y nombrábamos en cada uno de ellos una persona encargada a quien se dejaban las medicinas y a quien manteníamos en contacto con los médicos de las ONGs, de la ONG. Recuerdo, eran 2 médicos españoles y una chica dominicana, y recorríamos todos los batéis así, una de las maneras que yo conocía este país, y se hacía un trabajo magnífico. Y esa gente iba en alpargatas, como digo yo, digamos. O sea que no había gastos superfluos. Ahí no había gastos, vivían muy modestamente, y realmente estaban imbuidos de un espíritu humanitario absolutamente extraordinario. El problema es que cuando no hay fiscalización no sabemos Claro, qué tan cierto sea. En este caso podría ser cierto, pero si no hay un límite y si el dinero no sale de los propios bolsillos de la gente, ahí puede haber... Claro. Lo normal es cuando en las ONGs que tienen financiación, que es la mayoría de las agencias europeas de cooperación y de las agencias de cooperación, es que tengan un límite para gastos de administración. Exacto, O sea, no pueden presentar unas cuentas con unos gastos de administración que superen cierto límite. Eso es normal.
Ahí siempre se puede jugar, porque como decíamos siempre, el papel lo aguanta todo, pero vamos, ya ahí hay un cierto límite. Y hay ONGs serias, Medicus Mundi, el trabajo que están haciendo los médicos en la franja de Gaza realmente es heroico. Bueno, es Eso heroico, Eso es heroico. Y entonces, pues realmente hay que respetarlo y hay que saber que esas ONGs son serias. Pero no es el caso de todas, ni siquiera el de la mayoría, diría yo. Y volvemos al punto inicial que fue que puso en el tapete este tema, que cómo es que no existen, que estas ONG se puedan aliar y hacer un movimiento por la paz, que yo creo que pesaría bastante en el mundo, en la balanza, en un momento donde hay conatos de guerra por todas partes. Pues es porque, por ejemplo, hablamos de esto porque quizás más porque Israel está involucrado, pero por ejemplo en Yemen tenemos guerra todo el tiempo. Y se habla poco de Yemen. Tú bien has explicado que hay guerras entre los chiitas y los suníes. Y en Eritrea se pasa hambre, y en el Sudán se pasa hambre y existe la esclavitud, y se venden los niños todavía. O sea, es que el mundo ahora mismo hay más esclavitud que en la época de la esclavitud. Sí, porque está la esclavitud del dinero. Claro, y niños trabajando, cargando ladrillos y cargando cemento en países asiáticos. Pero es que a nadie le preocupa eso. Es que tenemos una prensa que es un elemento de poder al servicio de los partidos políticos, de los intereses políticos, en todo el mundo, incluso en Europa. Entonces, ¿qué ocurre? Que los que deben mover eso, que es la prensa, los medios y demás, están en otro tema, están en algo que les deje beneficio. Claro, y en sobrevivir a una época en que ya los ciudadanos no leen la prensa ni se informan a través de eso, sino a través de las redes. Sí. Y entonces sobrevivir al impacto de las redes les hace que se han convertido en los mayordomos de los partidos políticos, de los intereses políticos y de los intereses económicos, claro. Entonces, al final, volvemos a lo de siempre. ¿Quién manda? Los intereses financieros, evidente. Tú hablaste del eje de la resistencia, que es como se llaman los partidarios de Hamás, de Irán y demás. ¿Qué tan numerosos son? Son muy numerosos versus el otro lado. Y la actuación de Estados Unidos, Joe Biden ha dicho claramente que él no apoyará un ataque israelí. Habría que ver qué tan cierto es eso. Y también me gustaría escuchar tu opinión sobre si sale electo el presidente Donald Trump, ¿cómo cambiaría estos hilos de poder? Bueno, si sale electo Donald Trump, cambia todo. Cambia todo en Ucrania, cambia todo ahí y cambia todo en Estados Unidos. El tema es que el Partido Demócrata está intentando que Donald Trump no pueda presentarse. Y todo ese teatro que hay ahora mismo en Estados Unidos, en Nueva York, sobre los testigos, sobre la selección de los testigos para el jurado, son puros mecanismos dilatorios para que Trump no llegue al poder, porque se dan cuenta que si llega al poder gana las elecciones. Sí, gana las elecciones. Parece claro, todos los analistas coinciden en que si llega al poder gana las elecciones, por la ola de populismo que hay en todo el mundo, no solo ahí. La ola de populismo y la necesidad que sienten las grandes poblaciones de líderes fuertes que les den cierta seguridad en un mundo convulso y cada día cambiante. El éxito de Putin no es de casualidad. El éxito de Xi Jinping, que incluso modificó la Constitución para ser líder permanente, tipo Mao Zedong, cual es sorprendente, pero eso es así. Entonces, esos son los líderes que están alargando sus mandatos y que son elegidos muchos de ellos, porque claro, no podemos decir, es que en Rusia las elecciones están amañadas. No están amañadas. En efecto, la oposición está muy limitada, pero amañadas no, y gana con unas mayorías enormes. No están amañadas las elecciones, pero ahí mataron al contrario. Sí, mataron a uno, a Navalny, a uno de los así. Pero aunque Navalny se hubiera presentado, probablemente no hubiera ganado. Conozco la política rusa, la política europea la conozco un poco. No hubiera ganado de todos modos. Y lo mismo pasa en muchos otros sitios con mecanismos autoritarios. El problema es que la gente tiene miedo y entonces buscan líderes fuertes, buscan la seguridad, buscan alguien que realmente les dé autoridad. Lo que pasó en Rusia después del periodo de Gorbachev hace que la gente diga, sí, Gorbachev era un hombre muy bien intencionado, que liberó a Europa del problema del régimen stalinista, aquel que sobrevivía todavía, pero aquello era un caos. Putin llega, las grandes empresas se quedan con ellas, la gente de los servicios de inteligencia y los que estaban de testaferros ahí, pero pone orden. Y ahora ya la gente empieza a comer todos los días. Dicen que Yeltsin también fue un desastre. Claro, el Yeltsin fue un desastre, Yeltsin era un alcohólico. Desastre total. Sí. Y Putin pone orden. Entonces, claro, pues Putin tiene una popularidad que no ha tenido ninguno de los anteriores. No, y la inteligencia de Putin
es obvia, ¿eh? Sí, yo es Podrá que, gustarnos o no, claro, pero es un tipo... evidente. Yo es que obligaría ahora que en todas las escuelas diplomáticas, incluso en las escuelas, en las facultades de Derecho y demás, se obligue a escuchar la entrevista de Tucker Carlson con Putin, que dura unas varias horas, pero que es una joya de inteligencia, y además es que le da 1000 vueltas a Tucker Carlson, 2000 vueltas, claro, y le vuelve el tema. El tipo es inteligente. Le enseña historia, le da unas lecciones. Esa entrevista yo la obligaría a que la escucharan en las escuelas, porque es que es realmente magnífica y te da una visión de por qué ellos actúan así, y te da una explicación también de la guerra de Ucrania, una explicación muy buena. Fíjate, Daniel, que aún en nuestro país, en las entrevistas que hemos visto, incluso en niños se hicieron una serie de entrevistas de niños de 8º grado y se dice que preferían un gobierno fuerte, incluso muchas veces hay la expresión de que aquí hace falta un Trujillo. Claro que ellos no vivieron la época ni sabían el número de habitantes que habían en aquel momento, que era muy fácilmente manejable, que no es lo que pasa ahora. Pero ¿qué es lo que denota esto? Que lo que se quiere es lo que tú dijiste, seguridad. Este es un mundo que demanda seguridad. Claro que sí. Y preferimos la seguridad y menos libertad y tener un futuro más... Claro, es que las masas, la gente en general, que no está en el tema político diariamente, lo que quiere es seguridad, trabajo, una vida normal. Y entonces esos líderes le dan seguridad. Y como además observan lo que pasa en Venezuela, 7,5 millones de venezolanos han tenido que irse fuera, uno de los países más ricos del mundo. Lo que pasa en Cuba, la situación de Cuba actualmente es absolutamente espantosa. Entonces dicen, no, yo quiero un líder fuerte que ponga orden y que pase, pues como pasó en Rusia, que al día siguiente hay calefacción, hay energía eléctrica y demás. Ahora mismo en Ecuador resulta que 2 días sin energía eléctrica. Ecuador es un país que tiene unos recursos enormes, lo mismo, es un gran exportador de petróleo, exporta más de 600.000 barriles de petróleo diarios, tiene unas diferencias entre la costa y la sierra, los Andes. Hay más de 3.000 kilómetros, con lo cual las caídas de agua, la producción de energía eléctrica por agua es magnífica. Ha dejado de llover un poco y se han quedado sin luz, llevan sin luz 2 o 3 días. O sea, la gente quiere orden. Eso, si tú lo unes al desorden habitacional, al desorden, al hecho de que la población, la demografía está totalmente disparada en el planeta, y nadie dice eso, porque la mitad de los problemas, esos son problemas demográficos. Son masas de población que no caben en los sitios que están, los recursos se están agotando y nadie quiere hacer caso. Y todos insisten en el tema de la ecología, que es cierto, pero la demografía es el gran peligro. Muy de acuerdo contigo. La demografía es el gran peligro. Es que seguimos creciendo a un volumen que el planeta no lo soporta. Y entonces eso nos hace volver al tema obligado de nuestra isla, que somos 48.000 kilómetros cuadrados, nuestro país, y tenemos los haitianos en nuestro territorio y nos acusan si ponemos orden en la frontera. Pero si es que además Haití, el crecimiento vegetativo de Haití es muy superior al dominicano. Por eso. En Dominicana ya la mujer empieza a utilizar la píldora, se empieza a utilizar medios anticonceptivos, y ahí nos encontramos ya con el tabú religioso. Los tabús religiosos contribuyen a esa locura demográfica. Pero ustedes tienen un problema gravísimo con el tema haitiano. Es un tema que yo respeto lo máximo a las personas ahí, pero el problema es que se lo quieren encasquetar a ustedes. Y la comunidad internacional habrá visto usted que ya llevamos 2 años y pico y no se ha hecho nada. Nada, absolutamente nada. Y la ayuda que teóricamente se hizo por Naciones Unidas cuando el terremoto no sirvió absolutamente de nada. Ahí siguen sin escuelas, sin hospitales, sin policía. Y quizás para mantenerlo en comida. Desapareció. Es que ahí hay que hacer un plan Marshall dirigido por funcionarios de los propios países que den la ayuda, que nombren ellos al comisario general, bueno, un presidente teórico, una reina madre, que tal, haitiano, pero si usted nos manda ahí, si dice, yo mando $100, sí, pero los va a administrar mi gente. Voy a hacer 8 proyectos, pero los va a administrar ingenieros y compañías de mi gente. Voy a poner el dinero para las fuentes, el agua y los saneamientos, pero lo va a hacer compañías mías. Está usted perdida. El problema es que no están interesados en hacerlo. Nadie tiene interés. Nadie tiene interés, ni el mismo haitiano. Los haitianos yo creo que cazan en ríos revueltos. No, porque ahí no trincan nada. Es que claro, ahí ¿qué van a enganchar? Nada. Claro. No, ahí lo que tiene, ahí cada uno va a lo suyo. Es que al final el egoísmo es la naturaleza central, el eje central de la persona humana, la naturaleza humana es el egoísmo. Y entonces ahí cada uno va a lo suyo a sobrevivir. Y sobre todo cuando ya ves que la situación se pone fea, peor todavía. Peor todavía, ahí quieres coger rápido. Por un ala de pollo. Sí, ahí quieres coger rápido. Vámonos a la pausa, Daniel, a ver si volvemos un poco al conflicto en Medio Oriente y cerramos el tema.
Volvemos de inmediato. Bueno, antes de volver al tema del Medio Oriente, que es realmente el foco de este programa, le decía yo a Daniel Chamorro en la pausa cómo se percibe mucho en el exterior como que en la isla de Santo Domingo viven dos poblaciones iguales. Y tú como extranjero, con tiempo viviendo aquí como cónsul y ahora como profesor, ¿cómo nos percibes? Porque tenemos similitudes realmente. ¿Podríamos vivir juntas estas dos poblaciones? Usted quiere que me maten. Usted, ya veo yo que a usted le han pagado probablemente Putin o alguien así para que me maten. Vamos a ver, ese problema es de los más difíciles que yo he conocido en mi larga carrera como diplomático de carrera. Y como profesor, yo he sido profesor de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid mucho tiempo. El tema es que, imagínese usted, póngase en la piel de un alemán, de un canadiense o de un venezolano, de un mexicano, que son los que podrían ayudar aquí. Porque Francia se ha hecho la loca, que es la responsable de ese asunto. Sí, que es la responsable. Se ha hecho la loca. Bien. Entonces, ellos ven un mapa y ven una islita pequeña en el Caribe, no es ni siquiera la isla más grande del Caribe, no es Jamaica ni Cuba, que son islas grandes, y ven que hay dos poblaciones que la mayoría son morenitos. Los matices esos que ustedes distinguen hasta el milímetro, es que es indio, pero es indio mezclado, pero es que es jabao, eso ni saben lo que es. De hecho, el indio en Europa, lo que ustedes llamaban indio, es blanco. Sí. El indio en Europa es un blanco. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Perciben, no entienden esa diferencia. Pero esto, ¿por qué no se entiende? Pero si es que son la misma cosa, están en el mismo sitio, producen más o menos los mismos productos. Si además, si la corta de la caña y la construcción en ese país está íntegramente en manos de haitianos y tal, ¿por qué ese tema? No lo entienden. Primero, no conocen nuestra historia. Bueno, nuestra historia, quiero decir, la dominicana. En ese sentido me considero en ese sentido dominicano, nada más que en ese. Entonces, no se dan cuenta de que son poblaciones totalmente distintas, con culturas totalmente distintas. La cultura dominicana es hispana, española, pura. Y eso hay que leer de nuevo a Balaguer. Balaguer, que había sido secretario de embajada durante la Segunda República en España y conocía la Segunda República Española, tenía un libro que se llama España Eterna, que es uno de los últimos que lo publicó en Santiago, ya cuando ya estaba retirado. Un libro magnífico. Y tiene la comprensión de por qué el dominicano es distinto del haitiano. Hay que leer a Balaguer. Y por supuesto hay que leer a los grandes de aquí. Hay que leer a Pedro Enríquez Ureña, hay que ir a Salomé Ureña, hay que ir a los grandes de aquí, los grandes promotores de la educación dominicana. El dominicano no tiene nada que ver. Lo otro es un puro animismo africano, punto. Sí. Haití es animismo africano. Alguna élite pequeña que estudió en Francia con algunas becas, cuando todavía le daban becas, después de extraerles con el tema de las compensaciones hasta el último céntimo, pues hay una élite pequeña que puede tener un poquito de formación medio europea, pero es una élite mínima que naturalmente ya ha salido pitando de ahí en cuanto ha visto el panorama y que están escondidos debajo de las piedras los pocos que se hayan quedado ahí, porque ahora mismo aquello es la ley de la selva, pura y simple. Religiosamente son animistas, no pueden decir, no, es que son animistas todos. El cuento ese es un católico, evangélicos, musulmanes. El Islam se está metiendo ahí, por cierto, eso es otro tema que les convenía estudiar, se está metiendo ahí. Pero son básicamente animistas. No tiene nada que ver. Esta isla es una isla cristiana, blanca, mestiza y mulata, y negra también. Sí. Físicamente es que no hay más que ir por la calle y haber vivido aquí para distinguir perfectamente a unos de otros. Eso ningún europeo lo va a distinguir, ningún canadiense tampoco. Sí. Los americanos un poco porque tienen el problema racial en casa, pero los demás no lo van a distinguir. Entonces es muy difícil que distingan el problema y sobre todo que no vean que son dos culturas distintas que chocan, que no se entienden y que va a ser muy difícil. Y segundo, que no puede un país de 10 millones asimilar a otro de 12 que además está creciendo más, con una tasa de crecimiento vegetativo muy superior. En un territorio muy reducido. En un territorio, y que no pueda asimilarla por mucho que quiera. Claro. Y las grandes potencias han hecho los locos, porque claro, aquí había que hacer una comisión, un grupo interministerial para una especie de plan Marshall masivo, en el que tenían que estar Canadá, Estados Unidos, países que tienen México, que es una potencia de la zona, Francia, si quisiera, no creo que pique, no creo que caiga en esa, porque esos tienen una diplomacia que saben lo que hacen.
y crear una masa de dinero y de técnicos que controlen ese dinero. O sea, que no se diga, mire, aquí tiene usted para que haga usted saneamiento de las aguas. No. Aguas de Francia o Aguas de Barcelona le va a instalar a usted eso con sus técnicos, con su dinero y con su gente. El ejército, sí, pero yo le mando a uno que los forme y durante 10 años forma a los haitianos, pero están ellos mientras tanto esos 10, pagados por ellos mismos y bajo su autoridad. Y no veo ninguna iniciativa que se dirija porque volvemos a un camino. principio del derecho internacional que habría que haber abolido mucho tiempo, que es el de no intervención, el de la soberanía. La soberanía de Haití en este momento, ¿para qué? Para que sigan explotándoles, para que sigan matándoles sus propias bandas, para que sigan machacando a esa pobre gente. No, en algún momento hay que decir, bueno, vamos a dejarnos un poquito de lado el tema soberanía y el tema de la no intervención. También vamos habría a resolver. que ver cómo ellos recibirían esto, porque también son... Claro, ese es el tema, pero es que al final hay que tomar una decisión. Te quiero decir, si resulta que tienes un vecino que te está volviendo loco, que al salir intenta atacar a tus mujeres, que te da con el machete y te corta la oreja, que te roba la comida cuando llega o los paquetes de Amazon cuando te llegan a la puerta, hay un momento que tienes que tomar una decisión, la que sea. La que sea. Y esa decisión es preferible que se tome. Y volvemos a lo que dijimos ahorita, que el mundo está demandando más seguridad que democracia. Se nos acabó el tiempo, Daniel. Yo creo que hemos analizado bastante bien el foco de tensión en Medio Oriente, de manera que vamos a esperar que el tiempo corra un poco más para ver qué pasa y cómo, qué va a pasar en los Estados Unidos también. Todavía Biden no ha elegido vicepresidenta. No sé si Kamala Harris irá de nuevo, pero la persona que se elija posiblemente será presidente. O sea que también esto va a poner mucho. También creo que hay uno de los demócratas que va aparte. ¿Cómo se llama? Sí, hay varios. O sea, el Partido Demócrata está intentando ver cómo solventa el problema de Biden. Biden está mayor, es una persona mayor, se nota la manera de caminar y todo lo demás, y siendo un hombre inteligente y con formación y todo lo demás, pero ya no inspira confianza para ganar elecciones. Y entonces el propio Partido Demócrata tiene varias alternativas ahí. Que pudiera poner uno de esos también de vicepresidente. Uno de esos, cualquier accidente, cualquier enfermedad que le pueda ocurrir a Biden en este tiempo. Y a lo mejor eso es reforzar la popularidad. Y reforzar la popularidad e intentar salir adelante, porque desde luego, tal y como están las cosas, gana Trump. Gana Trump. Gracias, Daniel Chamorro. Gracias a ustedes, amigos, por sintonizarnos y será hasta la próxima.